Una alarmante cifra muestra un informe de la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal sobre la violencia contra menores de edad en Medellín. 2.886 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de algún tipo de violencia. El abuso sexual y las lesiones por violencia intrapersonales son las más frecuentes. Exclusivo de Teleantioquia Noticias. El último informe indica que en Medellín 2.886 menores de edad han sido víctimas de algún tipo de violencia. 1.136 casos son de violencia interpersonal, 705 de presunto delito sexual y 442 por maltrato, entre otros. De las cifras de medicina legal, el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual en Medellín reporta que hasta el 31 de octubre 1.108 niños, niñas y adolescentes en Medellín han sido abusados sexualmente. 414 de esos casos son con menores de 9 años. En Arena Medio hemos logrado capturar 42 personas por estos delitos de acceso carnal violento contra menor de 14 años. 26 de ellos los ha hecho la policía aquí en Barrancabermeja. De hecho, como usted lo dice, es muy importante que en estos casos la justicia sea drástica para evitar que estos sujetos sigan haciendo estos hechos aberrantes en contra de niños indefensos. En Barrancabermeja, de acuerdo al informe reciente presentado por el IMPEC, son 49 las personas que en estos momentos están recluidas en el centro penitenciario y solo 13 de ellas están condenadas. En las últimas horas, durante operativos realizados en el centro de Medellín, zona donde más se concentra la explotación infantil según autoridades, la policía selló 2 hostales que permitían el acceso de menores que eran usados como objetos sexuales. En lo que va del año, 11.333 casos de violencia sexual contra niños se han denunciado o han conocido las autoridades en Colombia. De ellos, 9.423 corresponden a mujeres y 1.910 a hombres. El informe es de medicina legal y dice que las formas de violencia sexual más frecuentes son el abuso, seguido por el asalto y el acceso carnal. ¿Qué va a pasar con los abusadores, con los proxenetas, con los explotadores, a quienes no se están judicializando? O sea, tenemos muy pocas noticias y muy pocos datos de personas que hoy están condenadas por estos delitos. De los más de 11.000 casos, Bogotá ocupa el primer lugar con 2.275, seguido del Valle del Cauca con 1.048 y Antioquia con 1.011. Fundaciones internacionales señala que 41.313 niñas y 7.602 niños han sido víctimas de agresiones sexuales por parte de todos los actores del conflicto armado en Colombia. Policía, ejército, fuerzas armadas, guerrillas y grupos surgidos post desmovilización, lo que nosotros llamamos neoparamilitares o el gobierno los llama bandas criminales. Y aunque los departamentos donde más se registran los hechos son Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Santander y Bogotá, la capital, son muy pocos los sectores de Colombia ajenos al preocupante fenómeno, ya que según el mismo informe, los casos se registran en 1.070 municipios de los 1.130 existentes en Colombia. Por lo menos 48.915 niños y niñas jóvenes víctimas de violencia sexual que están registrados o incluidos en alguna base oficial del Estado. En 2015 se registraron más de 19.000 violaciones, de las cuales 8.602 fueron a menores entre los 10 y los 14 años de edad. Este martes ya se conoce un nuevo caso de abuso sexual contra una menor. El portal colombiano El Espectador destaca que la víctima es una niña de 13 años, quien, según denunciaron sus familiares, fue golpeada y violada en un municipio del norte del departamento de Cauca. De acuerdo con sus allegados, el hecho se registró en una zona rural de Santander de Quilichao, donde la menor fue abordada por un sujeto que, en aparente estado de embriaguez y portando un arma de fuego, la intimidó y la llevó posteriormente hasta una vivienda en construcción donde no solo abusó de ella, sino que además le golpeó en repetidas ocasiones. En febrero del 2017 ha atendido a 46.000 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Es importante resaltar que hasta lo que va recorrido del 2017 hasta el 28 de febrero hemos atendido a 1.380 niños y niñas en proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Si bien las denuncias han aumentado, esto tiene que ver fundamentalmente con que el instituto lanzó en el mes de diciembre la línea 141, que es una línea nacional de cobertura total en el país, gratuita, en el cual los niños y niñas o cualquier ciudadano puede acceder para hacer una denuncia o notificar frente a una situación o indicio de violencia sexual en contra de un niño o niña.
crímenes contra 2 menores en Colombia. Uno se trata de una bebé de 4 meses que fue víctima de la violencia sexual por parte de un joven de 19 años, según ha establecido hasta el momento las autoridades, quien ejercía como soldado colombiano. La segunda víctima se trata de una niña de 3 años que sufría una desnutrición profunda, que fue víctima del maltrato, de la tortura y también de la violencia sexual. Esta niña lamentablemente perdió la vida. De hecho, ayer mismo se efectuaron su entierro en medio del dolor de sus familiares y por supuesto también del dolor de una sociedad que no entiende cómo pueden seguir ocurriendo en Colombia este tipo de crímenes. Y es que, Adriana y Rey, estos dos hechos atroces que se cometieron contra estas 2 menores han hecho visibles las cifras que se manejan en Colombia. Mire, estamos hablando que hasta el momento, en lo que va del 2017, se han presentado 4.889 denuncias por maltrato y violencia sexual contra menores. Habla Medicina Legal que cada día 21 niñas entre los 10 y los 14 años son violentadas sexualmente en el país. Los aberrantes casos de violencia sexual en contra de menores de edad, incluso de menores de 5 años ocurridos en el país, alertaron nuevamente a las autoridades por la protección de niños y niñas en Colombia. Teniendo en cuenta que la condena máxima es de 60 años de cárcel, muchas voces se han unido para pedir cadena perpetua contra los agresores de menores. Yo como hombre, como padre de familia, como ciudadano y granadino que soy, siento mi voz de protesta en nombre mío, en nombre de mi familia, en nombre de todo el pueblo ariarense, todo el pueblo colombiano, en que estas cosas no se queden impunes y que este tipo reciba el peso de la ley al máximo. Debería de haber una cadena perpetua para los violadores. Aunque la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, entregó una cifra cercana a las 2.500 denuncias por abuso sexual en lo corrido del año, lo cierto es que Medicina Legal tiene un reporte parcial hasta marzo de 4.315 casos atendidos. Somos un país con altas tasas de abuso sexual infantil y lo más grave de todo es que el abuso sexual no se da en la calle, claro, sí ocurre allí, pero no son las grandes cifras, sino que se da más bien al interior de la familia, es decir, en donde los niños y las niñas más deben estar protegidos, es en donde más están siendo vulnerados. El director del Instituto Nacional de Medicina Legal reveló que en lo corrido del año se han conocido 22.519 casos de violencia sexual, es decir, 59 diarios. De los 22.000 casos, cerca del 80% se trata de niños y niñas menores de edad, especialmente menores de 10 años, y registramos casos de entre los pocos meses de vida, menos de 1 año, hasta los 4 años, como les acabo de decir, de 2.530. La mayoría de los casos se presenta en el entorno familiar. Los principales agresores, el 90% de los victimarios de la violencia sexual son familiares, dentro de los que se cuentan padrastros, padres, abuelos, tíos, hermanos. Solo cerca de un 5.2% corresponden a personas ajenas a las personas violentadas. Es importante definir que debido a la situación de tanta noticia criminal en el departamento, también la dirección está en este momento en una jornada de delitos sexuales. Esta jornada la iniciamos desde la semana pasada, va hasta esta semana que viene y importantes resultados ha arrojado. Tenemos para Soledad la ejecución de 45 órdenes de captura de casos muy aberrantes, muy connotados. Soledad representa un municipio con mayor afectación y para el municipio de Barranquilla estamos ejecutando en este momento 14 órdenes de captura. Venimos transformando las unidades que conocen de estas conductas para poder ser más eficaces, eficientes. Si fuera tu hija, nunca dudarías en denunciar.
Abuso sexual, el maltrato están entre las principales formas de violencia en contra de nuestros niños. Miremos algunas de las estadísticas que encontramos de bienestar familiar. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Colombia es uno de los países de América Latina donde más se violenta a los menores de edad. Durante el primer trimestre de 2018, que esto es con cifras referentes a Bogotá, solamente en la capital del país se reportaron 1.041 casos. Durante 2017 fueron 4.341 casos, así que la penosa tendencia se mantiene. Estamos hablando de cerca de 12 niños violentados a diario, solo en la capital del país. ¿Qué más nos indican las cifras? Que de los 15.448.000 colombianos menores de 18 años de nuestro país, 10.082 niños y niñas son víctimas de violencia intrafamiliar cada año. Y hay otro dato más alarmante aún, las cifras podrían ser peores. Las estadísticas reflejan la magnitud del problema solo por encima, porque todos estos casos, no todos los casos se denuncian, no todos los casos se conocen. Según Medicina Legal, no hay un sistema de información y un seguimiento claro de lo que ocurre con la violencia contra nuestros niños. Sobre la medianoche, 3 menores de edad fueron trasladados hasta este hospital de la localidad de Bosa para ser valorados por una presunta agresión sexual. Se acercan al CAI Metrovivienda las mamitas de 3 menores, quienes informan que al parecer han sufrido un abuso. Inmediatamente la policía procede a hacer el acompañamiento, llevarlos al hospital y en este momento están realizándole todos los exámenes pertinentes. Son las 3 de la mañana y a esta hora hace presencia de la Policía de Infancia y Adolescencia y las autoridades para establecer lo ocurrido. Son 2 hermanos y un primito los que están informando los hechos. En estos casos siempre se trasladan a Medicina Legal también para hacer unos estudios más exhaustivos frente a los hechos. Los menores se encuentran bajo el cuidado de la Policía de Infancia y Adolescencia a espera de los resultados médicos. Director, gracias por venir, aunque pues son noticias trágicas, pero queremos analizar con usted estas cifras. El 90% de los delitos sexuales en Colombia tiene como víctimas a los menores de edad. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Y cómo ha sido la tendencia en los últimos años? Sí, desafortunadamente esta situación en Colombia no es nueva, pero se viene agudizando en los últimos 5 años. La violencia contra los menores se viene registrando de todas las formas, no solamente en violencia sexual, sino también la incidencia de la violencia intrafamiliar y los homicidios de menores viene aumentando. También vemos reflejado que los suicidios en niños entre los 4 y los 9 años han aumentado. Director Valdés, cuando uno ve estas cifras y cuando uno ve estos delitos, estos crímenes atroces, lo primero que uno piensa es cómo se puede con antelación tratar de proteger, de cuidar a estos niños. ¿Se puede entonces con antelación mirar qué medidas se pueden adoptar para protegerlos? Desde el instituto hemos insistido mucho en que las acciones no tienen que ser solamente en el ámbito judicial. Hemos insistido de que se trata de un problema que hay que abordarlo desde diferentes puntos de vista. Es decir, aquí se trata de entender que tenemos una enfermedad de violencia. Todas nuestras relaciones hoy se convierten en violencia. Hay que hacer un fuerte frente en educación, desde las edades tempranas, en educación en los ambientes familiares, escolares, en los ambientes primarios. El respeto hacia los niños y las mujeres debe ser la prioridad. En Cali se han encendido las alarmas por el incremento del 10% en casos de abuso sexual a menores de edad. Lo más preocupante es que la mayoría de los abusos ocurren en el núcleo familiar. Frente a las preocupantes cifras de abuso sexual contra menores de edad, la Secretaría de Salud de Cali lanzó una campaña de prevención. Es una campaña dirigida a niños en la edad de mayor riesgo, que es de 5 a 14 años, donde más se presentan los casos, especialmente en las niñas. El 80% de casos de abuso se presentan contra las niñas en Cali. Según las autoridades, el 54% de los victimarios son familiares y el 46% allegados o amigos. El acceso a la justicia para los niños termina siendo también un problema muy complicado, digamos, para que se pueda restablecer el derecho de ellos. La verdad es que no hemos superado el 2% de casos que terminan siendo, digamos, resueltos en términos de justicia para los niños. La falta de amor, la soledad y la discriminación están entre los sentimientos que expresan los menores de edad que denuncian casos de abusos sexuales y maltrato. Un dramático informe del Instituto de Medicina Legal revela que en lo que va del año 2019 los casos han aumentado 35% en comparación con igual periodo de 2018.
Tan solo de enero a marzo de este año, la entidad ha recibido 168 casos, 44 abusos más que el mismo periodo en 2018. La directora de Medicina Legal indicó que en la mayoría de afrentas contra niños, los agresores resultan ser familiares o amigos cercanos al hogar. Agregó que el rango de edad de niños que sufren vejámenes e incluso asesinatos están entre los 10 y los 14 años. La policía reporta que este año en Barranquilla han recibido 230 denuncias de casos de abuso sexual contra niños. Según las autoridades, en su mayoría el abusador es una persona muy cerca al menor de edad. Argemiro Pion nos tiene mucha más información. Argemiro. Juan Diego, mire, igual que en el resto del país, aquí en Barranquilla las autoridades también les recomiendan a los padres de familia estar muy pendientes a la relación que tienen los niños con sus familiares, pero que no se descuiden tampoco con la relación que tienen, por ejemplo, con los profesores de fútbol, el de natación, el profesor de teatro. Mire que el caso más reciente aquí en Barranquilla ocurrió en el barrio El Bosque, en el suroccidente de la ciudad. Allí, según la policía, un hombre que era un falso entrenador de fútbol abusó de varios menores. La captura de este hombre de 48 años de edad, que según las autoridades se hacía pasar por entrenador de fútbol para abusar de los niños, encendió nuevamente las alarmas en Barranquilla. Abuso sexual contra menores, contra niños, niñas. Hemos tenido, como ya lo manifesté, 69 personas capturadas, de 230 casos denunciados y conocidos. Las autoridades reportan que en Barranquilla el mayor número de casos de abusos contra menores de edad se da por parte de un familiar o alguien muy cercano. El 85% de los que violentan a nuestros niños están al interior o son cercanos al núcleo familiar. Lamentable panorama de cifras de violencia sexual contra los menores de edad. En el 2018, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar conoció 13.500 casos de abuso sexual en el país. En el primer semestre de este año ya van 5.300 casos de menores de edad con proceso de restablecimiento de derechos. 29 procesos de restablecimiento de derechos abre en promedio cada día Bienestar Familiar a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Este año, desde enero a mayo, aproximadamente 5.300 procesos de restablecimiento de derechos por violencia sexual, y el año pasado se cerró el año 2018 con 13.500 casos. La encuesta sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes realizada por el Ministerio de Salud reveló que jóvenes entre los 18 y 24 años de edad fueron víctimas de violencia sexual, física y psicológica cuando fueron menores. Del total de quienes aceptaron que fueron agredidos, el 40% fueron mujeres y el 42% hombres. Vamos con Giovanni Suárez, que nos tiene más información sobre este tema. Giovanni, buenas tardes. Carolina, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos esta emisión de Capital Noticias con esta triste y aberrante noticia, y es que a estas cifras que usted acaba de mencionar se suma otro caso de abuso sexual a menores de edad en la capital del país. En los últimos días se conoció un aberrante caso en el cual un hombre de 49 años de edad abusaba sexualmente de sus 3 hijastras. Además, en el año 2012 esta persona cumplió una condena por abusar sexualmente de sus propios hijos. Fue dejado en libertad 2 años después y ahora, en este año, en el 2019, fue encontrado que abusaba sexualmente de sus 3 hijastras. Así, con esta consigna, habitantes de Medellín protestaron contra la violencia de la que han sido víctimas algunos menores de edad. ¡Quiero paz! Con globos blancos y pancartas, la comunidad de San Cristóbal reclamaron justicia tras la muerte del niño Marlon Andrés Cuesta. Su cuerpo fue hallado atado de pies y manos al interior de un costal en zona boscosa del barrio Caicedo. Todos apoyemos nomás a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad. Por el asesinato del niño Marlon Andrés aún no se registran capturas, mientras que las autoridades confirmaron que un hombre sospechoso de la muerte de la pequeña Cindy Joana Toro, de 12 años, ya permanece en poder de las autoridades. Que tampoco es justo de que nos estemos desquitando con ellos. Por favor, de todo corazón, como mamá, como ser humano, como persona, respeten a nuestros niños. Mientras que continúan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de estos 2 homicidios, en Medellín se confirma un nuevo hecho violento contra una niña de 14 años, quien permanece en delicado estado de salud tras ser atacada en varias ocasiones con arma blanca. Esa niña está viva, pero el dolor es inmenso. Miren,
Esto es para sacudirnos como sociedad. O nos sacudimos o nos sacudimos. Este domingo en el Ecoparque Las Tinajas, en el oriente de Medellín, se cumplirán nuevamente manifestaciones de rechazo tras el asesinato del niño Marlon Andrés Cuesta. Las autoridades confirmaron que se mantiene la recompensa de 50 millones de pesos para quien brinde información que permita la captura de los responsables de este homicidio que enluta a la capital de Antioquia.